Capítulo 337. Princesa egipcia, Set, y el Dr. Henry, un paciente cuya fuerza mental excedía su capacidad física, convirtiéndose así en una personalidad fuerte, era el tipo de aprendiz favorito de Kamar Taj. Con un poco de entrenamiento, sería un excelente maestro de las artes místicas. Por cierto, si vas a buscar a la princesa egipcia Amanet, puedo ayudarte. Luke, aparentemente despreocupado, declaró el verdadero propósito de la otra parte. El Dr. Henry sabía todo sobre Superman y se había acostumbrado a ello. Teniendo en cuenta que la otra parte era el líder de S.H.I.E.L.D., no era sorprendente que superaran el nivel de recopilación de información de Prodigium. Es usted una persona muy generosa, general. Estoy muy agradecido. El Dr. Henry sonrió. Quiso negarse, pero al final prevaleció la razón. La princesa egipcia Amanet siempre ha sido el foco de la investigación de Prodigium. El equipo continuó su camino, con el Dr. Henry sentado en un camello, avanzando lentamente. Egipto había sido durante mucho tiempo una zona de vigilancia clave para Prodigium. Según el Dr. Henry, allá por 1923, un joven soldado llamado Apóstrofo. Con ella, junto con una arqueóloga, Evelyn, descubrieron Amunaptra, la legendaria ciudad de los muertos. Y entonces, la resurrección del sumo sacerdote Imhotep, así como de las legiones de muertos vivientes, había causado una sorprendente conmoción. Desde entonces, Prodigium se había establecido en secreto y se había desarrollado de manera discreta. Esa fue la primera vez que Prodigium vio el misterioso poder. Debajo de la superficie de este mundo hay muchas cosas que los humanos nunca hemos entendido y que la ciencia no puede explicar. Se lamentó el Dr. Henry. A esos los llamamos monstruoso fuerzas oscuras. En el Museo de Historia Natural de Londres todavía había dos libros mágicos, el libro negro de los muertos y el libro dorado de Amon-Ra, que podían resucitar a las personas de entre los muertos o retener sus almas en el Hades. Con ella y Evelyn también fueron miembros honorarios de Prodigium. La legendaria historia de estas dos personas podría haberse adaptado a varias series de películas. Allí debería estar el lugar donde estuvo prisionera la princesa egipcia Amanet. El Dr. Henry tiró de las riendas y detuvo el camello. Luke entrecerró los ojos y amplió su visión para ver una enorme tumba enterrada bajo tierra. Señor general, Amanet mató al faraón y cometió un gran crimen. Fue borrada, expulsada de Egipto y enterrada en el norte de Irak. El Dr. Henry ya había informado que Amanet era hija de cierto faraón, que heredaría el trono y gobernaría el país. Sin embargo, aunque su padre era mayor, era vigoroso. Del viejo árbol brotó otra rama y dio a luz a un hijo. Según el sistema egipcio, ese bebé probablemente pondría en peligro la posición de Amanet. Entonces, la princesa despiadada y hambrienta de poder obtuvo un ritual de invocación extremadamente malvado del sumo sacerdote. Firmó un contrato con Set, el dios de la muerte, para encontrar un cuerpo adecuado y traer a ese dios al mundo real. Como recompensa, Amanet pudo obtener una fuerza e inmortalidad sin precedentes y gobernar Egipto para siempre. Lo logró, pero también fracasó. El Dr. Henry suspiró. La princesa egipcia firmó un contrato con Set pero no logró completar la ceremonia final. En cambio, fue momificada y ejecutada por matar al faraón. Según mi investigación, antes de morir, obtuvo la daga de Set. Mientras lo apuñale en un cuerpo humano, podría usarlo como medio para permitir que los dioses egipcios regresen a la tierra. Luke levantó una ceja y desarrolló interés. Hubo muchos dioses de la muerte en el universo Marvel. El Olimpo tenía Hades. La deidad nórdica era Hela, la hija mayor de Odín. Y del lado egipcio estaba Set. A pesar de que quien realmente estaba a cargo de todos, incluido todo, era en realidad Lady Death. Ella era la encarnación de un concepto, uno de los 5 dioses del universo. También era la diosa de los sueños de Thanos y el objeto de afecto de Deadpool. Pero en la Tierra había bastantes dioses que tenían el poder de la muerte. ¿Quieres encontrar a Amanet, abrirla y dejarla terminar el contrato? Luke descubrió que Prodigium tenía otros planes. O mejor dicho, los británicos planeaban intentarlo una y otra vez, al borde de la muerte. No es un juego fácil meterse con un dios de la muerte. Dr. Henry, hasta cierto punto,
Al igual que Nick Fury, el director de Huevo Duro, a ambos les encantaba utilizar los problemas para resolverlos. La consecuencia de hacerlo a menudo era causar más problemas. Solo investiga. Quiero diseccionar a Amanet y analizar las causas del poder oscuro. Definitivamente no estoy codiciando el poder divino de Seth. El Dr. Henry temía el malentendido de Superman, por lo que rápidamente se defendió. Si la otra parte reconociera a Prodigium como una organización terrorista, se disolvería lo antes posible. ¿Pueden garantizar que no habrá ningún accidente?, preguntó Lucas. La curiosidad mató al gato. La curiosidad también podría destruir el mundo. La destrucción del mundo por parte de los científicos siempre ha sido una de las tramas tradicionales de las películas de Hollywood. Prodigium y su grupo todavía querían estudiar la momia de la princesa egipcia. Si Seth viniera, ¿cómo terminaría? Entonces, en su opinión, ¿qué debemos hacer, general?, preguntó el Dr. Henry. Ya fuera él hablando o Superman. Estaban representando a Prodigium y Shield. Ambas partes no estaban calificadas para negociar, por lo que solo podían renunciar a su derecho a hablar. Creo que para garantizar la seguridad y evitar accidentes. Luke se aclaró la garganta y dijo: la princesa egipcia Amanet y la daga de Seth están mejor en manos de Shield. Dr. Jekyll, como quizás no lo sepas, nos estamos preparando para organizar un congreso mágico para manejar este tipo de incidentes. ¿No es esto un robo a la luz del día? Henry reprimió sus pensamientos internos y trató de negociar los términos. Entonces, ¿Prodigium puede participar en la investigación o unirse al Congreso Mágico? Ningún problema. En cuanto al establecimiento del Congreso de Magia, puedes preguntarle a Lucian. Los hombres lobo toman asiento. Luke estuvo de acuerdo generosamente. En el universo Marvel, medir la fuerza por debajo del nivel de un padre todo era para ver quién tenía la mayor producción de energía y una defensa más fuerte. Por encima de un padre de todos, era para probar el grado de manipulación a nivel micro, así como la comprensión de algunos conceptos y leyes. Considerando que era posible enfrentarse a los 5 dioses del universo o al tribunal viviente del nivel superior en el futuro. Luke pensó que no había nada de malo en prepararse con anticipación, como estudiar el concepto de poder y mejorar uno mismo. En pocas palabras, quería engañar a Seth. Aquí estamos. El lugar de enterramiento de la princesa egipcia se encontraba en la provincia del norte de Irak. Prodigium había establecido una relación desde hacía mucho tiempo y no había encontrado ningún obstáculo excepto el grupo de militantes que encontraron en el camino. Amanet está aquí abajo. Coloquemos los explosivos a lo largo de este círculo y volemos el pasaje. El Dr. Henry saltó del camello y comenzó a dar órdenes. No lo creo. Tiene que ser así de problemático. Luke trajo el mapa y caminó por el lugar de trabajo, donde se estableció el perímetro. Confirmando aproximadamente la posición, pisoteó. El polvo se levantó y el suelo se desmoronó instantáneamente. El campo de biofuerza ejerció una fuerte presión y convirtió el suelo roto en polvo. Se abrió un bonito camino de entrada. Bueno. Entremos. Luke flotó en el aire, llamándolos y luego descendió lentamente hacia la oscuridad. La garganta del Dr. Henry se revolvió un par de veces, tratando de calmar su shock interior. En su opinión, quizás el monstruo más interesante. En este planeta estaba Superman. Desafortunadamente, Prodigium estaría loco si intentaran ponerle las manos encima a la otra parte. Capítulo 338. Princesa, ¿crees que soy adecuado? La tumba de la princesa Amanet en Egipto era en realidad una enorme cueva subterránea. No era tan magnífica ni tan grande como la pirámide de un faraón. Más bien fue muy lúgubre y horrible. Luke entró primero, seguido por el Dr. Henry y su equipo arqueológico. Lucian, el hombre lobo y sus compatriotas ahora se habían vuelto prescindibles y sin importancia. Debido a la existencia de Superman, el viaje mágico que originalmente era espantoso y lleno de peligro se estaba convirtiendo en una excursión y un viaje pausado. Todos parecían relajados mientras se deslizaban por la fuerte cuerda de nylon. La cámara subterránea hueca se llenó con el sonido del viento, emitiendo un aullido estridente como el grito de un lobo. Mercurio. El Dr. Henry siguió a Luke como si se sintiera más seguro de esa manera.
Una gota de líquido fangoso golpeó su hombro, se deslizó hacia abajo y rodó hasta su palma. Así como la tumba del emperador Qin utilizaba mercurio para simular ríos y lagos, los antiguos egipcios también utilizaban este elemento químico llamado mercurio extensamente para construir sus tumbas. En su opinión, el mercurio podría suprimir las almas de los muertos y también servir como medio para evitar que los saqueadores de tumbas irrumpieran. Como era una neurotoxina, podía dañar el cerebro y el sistema nervioso. Muchos equipos de asalto a tumbas que entraban en el mausoleo de un faraón y accidentalmente inhalaban demasiado vapor de mercurio se volvían locos y morían de locura. Esta fue también la razón de los aterradores rumores como la maldición del faraón y espíritus malignos. En esa época de ignorancia, la gente solía dar explicaciones misteriosas y grotescas a cosas desconocidas que no entendían. El mercurio gotea desde arriba y luego cae por estos agujeros. El Dr. Henry apuntó su linterna al suelo. A intervalos regulares se dispuso un agujero cuadrado similar a la entrada de una alcantarilla. Esto significa que hay un sistema completo de tuberías en la tumba de la princesa egipcia. Podemos seguirlo para encontrar el sarcófago. Las comisuras de la boca de Luke se torcieron levemente mientras escuchaba, pensando que Prodigium era una organización de asalto a tumbas con amplia experiencia en la comisión de crímenes. Los miembros del equipo arqueológico que vinieron con él, algunos estaban arreglando el equipo de iluminación, mientras que otros exploraban el terreno. Parecía que no era la primera vez que cometían robos de tumbas en nombre de la arqueología. Aún más vergonzoso fue que, según el Dr. Henry, su cosecha eventualmente sería entregada al país y colocada en el Museo de Historia Natural de Londres, un lugar que originalmente pertenecía a Prodigium. Era lo mismo que el uso de información privilegiada. Luke no pudo evitar sentir que en términos de desvergüenza o capitalismo, tenían un buen método. Esta es la antecámara de la tumba, donde se encuentra el cuerpo momificado de Amanet. Durante un tiempo, estudió las enormes estatuas y las pinturas sencillas que tenían un toque primitivo. El Dr. Henry se frotó las manos y señaló un agujero negro. Tenía el presentimiento de que se trataba de un gran descubrimiento. La visión de Luke, no afectada por el entorno, escaneó a través de las gruesas rocas para determinar la ubicación exacta del sarcófago de la princesa egipcia. ¿Tienes la daga de Set? Volvió la cabeza y preguntó. Ese fue un elemento clave. Como hechicero supremo ordenado, el conocimiento de la magia de Luke no era tan malo. Sabía un poco sobre la aplicación y ejecución de hechizos contractuales y rituales de transferencia. Set firmó un contrato con la princesa egipcia Amanet y la daga con incrustaciones de rubíes fue un medio importante. Solo había que elegir el cuerpo correcto y luego clavar la daga en el cuerpo. Set, el dios de la muerte, podría cobrar vida en un cuerpo humano y aún conservar todo su poder divino. Esta fue una forma oportunista de eludir las reglas del mundo material. Según recuerda Luke, el viejo demonio Mepisto había hecho algo similar. Este último se unió a un mortal y dio a luz a un heredero. Luego, al tomar posesión de ese cuerpo y pasar de padre a hijo, pudo usar todo el poder de un señor del infierno en el mundo material. De lo contrario, cada vez que viniera al mundo humano, las reglas lo reprimirían. Encontramos la joya. Cayó en manos de los cruzados y luego fue colocado en una urna como objeto funerario. Respondió Enrique. Durante las cruzadas, invadieron Egipto. Quizás consiguieron el rubí en ese momento. Si Prodigium no hubiera descubierto el rubí y encontrado algunas pistas sobre la princesa egipcia, el Dr. Henry no habría lanzado esta expedición, pidiendo a los hombres lobo que actuaran como guardaespaldas, lo que llevó a una serie de eventos posteriores. Luke frunció el ceño y continuó. Entonces, ¿solo Amanet sabe dónde está la daga? El Dr. Henry asintió. De lo contrario, ni siquiera se le ocurriría abrir el sarcófago de la princesa egipcia. Solo cuando se combinaron la daga y el rubí se pudo completar el ritual final. Luchar contra monstruos con monstruos fue la política sobre la que se fundó Prodigium. Si pudieran estudiar el poder de la muerte o controlar a Amanet, podrían usarlo por sí mismos. Prodigium había dado un gran paso en el camino hacia la oscuridad. ¿Qué? ¿Consecuencias? No podíamos esperar que un anciano con serios problemas psicológicos y una personalidad malvada tomara una decisión acertada. Por la estructura de la tumba, podemos suponer que Amanet fue encarcelado aquí como un pecador.
Se vertió una gran cantidad de mercurio sobre la abertura del pozo, suprimiendo su alma e impidiéndole descansar en paz o reencarnar por la eternidad. En general, donde se encuentra el sarcófago debe haber un guardián con cabeza de perro para advertir a los intrusos. Los 6 guardianes miraban el pozo de mercurio para reprimir a la momia muerta, nada más. El Dr. Henry, en su habitual estilo académico, concluyó: debajo, hay un espíritu maligno que había sufrido 1000 años de oscuridad, tormento y resentimiento. La tripulación del Prodigium escuchó esto y se acercó a la posición de Luke. Este último actuó como de costumbre. Había estado en el infierno y negociado con el viejo diablo. Si algún espíritu maligno y demonio apareciera frente a ellos, podría enviar instantáneamente una serie de hechizos de eliminación de demonios y enviarlos en su camino. «Sacad el sarcófago», ordenó Luke. El Dr. Henry observó durante un rato y encontró el mecanismo de apertura. Estruendo, estruendo. Con un sonido violento, la cueva subterránea comenzó a temblar. Un sarcófago de bronce se elevó lentamente y fue sacado del pozo de mercurio por unas cadenas. Luego vinieron las densas arañas camello, que se sentían extrañas, ya que se movían como una capa de alfombra negra, cubriendo las paredes de roca. Afortunadamente no son escarabajos. Luke frunció los labios. Esas cosas eran el estándar para las tumbas egipcias. El campo de biofuerza se abrió repentinamente y aisló a las arañas camello que se arrastraban. Consigue un helicóptero y levanta el sarcófago. El Dr. Henry merecía ser un miembro senior de Prodigium. Pudo conseguir un helicóptero en Irak en poco tiempo. Después de miles de años de oscuridad, finalmente se reveló el sarcófago utilizado para sellar a Amanet. Grandes bandadas de cuervos flotaban en el aire, aparentemente atraídas por alguna fuerza misteriosa, como una reunión de nubes oscuras. El poder de Set está empezando a mostrarse. El Dr. Henry parecía solemne. El cuervo era símbolo de muerte y mensajero de la muerte. Amanet completó el ritual de invocación y firmó el contrato, por lo que tiene inmortalidad y solo puede ser sellada. Parece que no pasará mucho tiempo antes de que vuelva a la vida. A Luke no le importaba. Sin mencionar a la princesa egipcia muerta, incluso si Set apareciera frente a él, no era una amenaza. La fuerza de esos dioses egipcios probablemente era similar a la de esos demonios dimensionales. Lo que realmente le interesaba a Luke era el poder conceptual de la muerte. Aunque Set era solo el dios de la muerte de Egipto, no podía controlar otras fronteras. Asgard, el Olimpo, el cielo, el infierno, todos no tenían nada que ver con él. Pero obtener ese poder equivalía a tener parte de la autoridad de la muerte. Ojalá pudiera despertarse antes y llevarme hasta la daga. Luke vio arena amarilla en el horizonte y humo denso entrando. Una enorme tormenta de arena se avecinaba para el helicóptero. Set, aparentemente incapaz de bajar, quería evitar que Prodigium se llevara el sarcófago de la princesa egipcia Amanet. General, señor, entonces regresaré a Londres. El Dr. Henry miró el ataúd y se sintió un poco preocupado. Aterrizaron en un aeropuerto cercano donde un avión de transporte estaba listo para despegar. Luke estaba a punto de asentir cuando el sarcófago oxidado con sus espirales de cadenas se sacudió violentamente. El sonido agudo de las uñas rascándose sonó abruptamente. A lo lejos también se podía oír la voz de una mujer llorando y gritando. «Déjalo en paz». Un miembro del equipo arqueológico con los ojos vacíos se inclinó hacia el ataúd, que parecía un títere, y Luke detuvo al Dr. Henry. Este último estaba pensando en traer a Amanet de regreso a Londres y luego realizar una investigación para descubrir el paradero de la daga. Pero en opinión de Luke, todo era lo mismo. Despertar a la princesa egipcia lo antes posible parecía un poco menos complicado. Los miembros del equipo arqueológico que se encontraban cerca del sarcófago parecían haber sufrido una alucinación y fueron privados del conocimiento. Pronunciaron sílabas extrañas e incómodas y cortaron las cadenas oscuras que estaban envueltas alrededor del ataúd. La gran matanza de cuervos que flotaban en el cielo era como espesas nubes que cubrían el cielo, bloqueando la ardiente luz del sol en lo alto. Una mano marchita agarró el borde del ataúd. La esbelta figura, envuelta en una tela hecha jirones, se sentó lentamente. La princesa egipcia momificada, Amanet, volvió a la vida. Giró la cabeza de forma un tanto mecánica, el par de ojos oscuros mirando a la gente que estaba allí.
Antes de que Amanet pudiera decir algo que creara un ambiente más aterrador, Luke dijo: «Princesa, ¿crees que soy adecuado? ¿Puedes ser el dios de la muerte, Set, en forma humana?» Capítulo 339. Finalización del ritual, se acerca la muerte. Después de 1000 años, ¿eran ahora los seres humanos tan directos? La princesa egipcia Amanet acababa de despertar. Originalmente quería usar su voz espeluznante, con la apariencia femenina de fantasma, para crear el ambiente, como el efecto de una película de terror. Inesperadamente, Luke se ofreció directamente a convertirse en el recipiente mortal del dios de la muerte, Set. Era completamente poco convencional. Amanet se quedó paralizada por un momento y su cerebro acababa de reiniciarse. El rostro embarrado, marcado con jeroglíficos, mostraba un atisbo de interés. Miró directamente a Luke, moviéndose de un lado a otro con una mirada de medición de bienes. Fuerte, joven. Amanet se lamió los labios ennegrecidos como una bestia hambrienta que intenta tragarse entero a su oponente. No había ningún criterio para que esta princesa egipcia eligiera el cuerpo del dios de la muerte sobre el que descender. En pocas palabras, probablemente tenía la edad adecuada, no demasiado. La resistencia debe ser suficiente, con habilidades fuertes, preferiblemente firmes y duraderas. Y no deberían verse tan mal. El trabajo no era demasiado estricto, por lo que podía priorizar su preferencia. Cuando se cumplieran las condiciones anteriores, pasaría. No lo malinterpretes, esto no era lo que Set había dicho, sino el interés personal de Amanet. Después de todo, antes de completar el ritual, tenía que comunicarse con el hombre de su elección, espiritual y físicamente, para lograr una gran armonía. En ciertos lugares, sus requisitos no podían reducirse. El gran Set debería estar complacido contigo. Amanet se sacudió la cintura y se acercó a él tranquilamente. En sus ojos, solo estaba Luke. El Dr. Henry era demasiado mayor y lo habían descartado. Esos hombres lobo no eran humanos. No necesitaban su consideración. El resto del equipo de arqueología parecía inadecuado frente a Luke. Luego de un riguroso proceso de selección, la única persona que cumplió con los requisitos fue el joven que se presentó como voluntario. En realidad, Luke hizo una expresión de sorpresa, como si estuviera emocionado por ser elegido. Y luego, las comisuras de su boca se curvaron y dijo suavemente: «En ese caso, princesa, terminemos la ceremonia lo antes posible». ¿Dónde está la daga de Set? Como quien firmó el contrato, Amanet tenía una conexión oculta con el rubí y la daga. Mientras esté cerca, podrá sentirlo. Para Luke, la princesa egipcia era solo una herramienta para encontrar la daga. Amanet guardó silencio mientras se acercaba al joven. Olió el aura vibrante del alma del otro lado y mostró una expresión de satisfacción en su rostro. «Déjeme ver». La princesa egipcia levantó suavemente la camisa de Luke como si quisiera inspeccionar la mercancía primero. Auge. Este último lanzó un puñetazo sin piedad. Había un agujero horrible en el pecho de Amanet. Afortunadamente, ella era una momia y sus órganos internos ya se habían podrido, por lo que no hubo una escena sangrienta. «Princesa, por favor, compórtate». Luke parecía justo. Sus acciones le dijeron a la otra parte que él no era ese tipo de persona casual. Solo quería saber el paradero de la daga de Set, pero si tenía que sacrificar su cuerpo por eso, no valía la pena. Amanet era sin duda una rara belleza con un aspecto exótico, pero eso fue hace 1000 años. Después de ser momificada, fue sellada en un sarcófago y colgada en un pozo lleno de mercurio. Los años despiadados habían destruido su belleza y no quedaba nada. La princesa egipcia parada frente a Luke no se había bañado en miles de años. Con carne y sangre pudriéndose y cubierta de barro, realmente no era halagador. Permitir que Luke y una mujer así alcancen una gran armonía fue algo un poco difícil. En pocas palabras, la rechazó por su apariencia. «Solo estoy interesado en Set, no en ti». Amanet se sintió ofendida cuando escuchó su respuesta. Ella se enojó. Abrió las manos y la intensa aura de muerte atrajo a una gran cantidad de cuervos. Entraron como una tormenta negra. Miles de cuervos con garras y picos afilados picotearon al equipo arqueológico. Quebrar. Luke chasqueó los dedos.
La energía exuberante en el aire, como un explosivo al que se le encendió la mecha, explotó violentamente. Auge, auge. Bum, bum, bum. Los cuervos oscuros que revoloteaban sobre sus cabezas de repente estallaron en llamas y se convirtieron en un mar de fuego. Esta espectacular escena conmocionó a los miembros del equipo arqueológico y, al mismo tiempo, tuvieron una mejor comprensión de la fuerza de Superman. La mayor parte del tiempo soy muy educado y cortés con las mujeres. Luke se acercó a Amanet y envolvió su campo de biofuerza alrededor de su oponente, aplicando una presión aterradora. El cuerpo de una momia tenía un atributo inmortal, pero aún no era lo suficientemente fuerte como para ser invulnerable a las espadas, el agua y el fuego. A lo sumo, eran golpeados frecuentemente con golpes físicos, más que los monstruos normales. Con sus dos brazos abriéndose de golpe y explotando en un polvo negro, la princesa egipcia finalmente sintió miedo. Dobló las piernas y lentamente cayó de rodillas en señal de sumisión. ¿Qué está mal con este mundo? En la débil mente de Amanet, los humanos deberían ser sinónimo de debilidad. Incluso el guerrero más valiente y poderoso del reino no pudo resistir el poder de los dioses. Pero ahora parecía que algo había salido mal. El joven que estaba frente a ella era terriblemente fuerte. Esa es la actitud correcta. Luke guardó el campo de biofuerza, miró a la princesa egipcia que se había recuperado después de una paliza y volvió a preguntar. ¿Dónde está la daga de Set? Unas horas más tarde, Luke llegó a un monasterio cerca de Londres, Inglaterra, con un equipo de arqueólogos de Prodigium. Según Amanet, durante las cruzadas invadieron Egipto y saquearon una gran cantidad de oro, joyas y antigüedades, entre las que se encontraba la daga de Set. Encuéntralo y tráemelo. Luke dio órdenes. La princesa egipcia, que originalmente era ambiciosa y arrogante, había sido condicionada por él para ser obediente. Al poco tiempo, trajo la daga de Set del monasterio. Estaba hecho de cristal negro, tenía una forma larga y esbelta y era frío al tacto. ¿Y el rubí? Luke se volvió para mirar al Dr. Henry, quien rápidamente le entregó una caja. Sabía que Prodigium no podía resistirse a Superman y él, por lo que cambió de opinión y cooperó activamente, tratando de dejar una buena impresión. Ese congreso mágico. La propuesta era muy tentadora. Una enorme organización a cargo de las criaturas oscuras y del inframundo. Si pudiera unirse, tal vez Prodigium no tendría que preocuparse por cómo lidiar con esos monstruos. También aprenderían más sobre el mundo oscuro, envuelto en misterio. ¿Qué hechizos se necesitan para la ceremonia? Luke incrustó el rubí en la corona de la daga y sintió una fuerza oscura que lo envolvía como si fuera el vínculo clave de algún tipo de contrato. Amanet intentó desviar sus ojos de fuego y sacudió la cabeza. Perforando carne y sangre, el recipiente se conectará con el dios de la muerte, Set, para completar el ritual. Luke lo pensó un rato y se apuñaló en el pecho con la daga delante de todos. Grieta. La daga negra con forma de cristal floreció con algunas grietas. No había ninguna defensa. Oh. Luke estaba un poco avergonzado. Esta daga era solo el medio para el ritual. En términos de filo, en realidad no era mucho mejor que un cuchillo de fruta de la cocina. Intentaré de nuevo. Los movimientos de Luke se volvieron cautelosos. Le preocupaba que si volvía a fallar, la daga tendría que ser destruida. Estimulando el poder dejado por el dios de la muerte y, por cierto, minimizando su propia defensa física. La daga finalmente hizo un pequeño corte, y en el momento en que tocó su sangre, el rubí incrustado en la parte superior estalló con luz. La creciente energía oscura y fría, como una inundación, atravesó la presa y se vertió en la carne y la sangre de Luke. Una sombra oscura, que aparentemente atravesaba la puerta del mundo material, se abrió paso en su cuerpo, emitiendo un silbido de excitación. Los jeroglíficos grabados en el rostro de Amanet emergieron gradualmente en el rostro de Luke. Un fuerte poder oscuro, como una fuente, brotó y permaneció alrededor de su cuerpo. He descendido sobre la tierra. Luke se tragó el eslogan antes de que pudiera gritarlo con el aura de un Chunibyo. Lo siento, la propiedad de este organismo me pertenece. Superman negó con la cabeza y lo dijo. Y tu autoridad sobre la muerte ahora es mía. Capítulo 340. Earth Casino, Inframundo.
Hace miles de años, cuando Set intentó entrar en este mundo con el ritual, convirtiendo al antiguo Egipto en un imperio invencible de los muertos, ciertamente nunca pensó que habría mortales que pudieran resistirlo. Claramente, había ocupado el cuerpo, completando el proceso de reencarnación. Pero cuando llegó, incluso si este humano fue quien voluntariamente lo invitó a entrar, ahora fue él quien fue atrapado. Arrogancia. La sombra oscura dentro del cuerpo de Luke cayó. Una llama densa formó una erupción sólida, como un fuego ardiente. Los densos jeroglíficos, como mantras, aparecieron en su rostro, luciendo particularmente espantosos. ¿Es esta la ira de la muerte? Luke permaneció donde estaba, impasible. No hubo pánico ni el más mínimo miedo. En este momento, todo todavía estaba bajo su control. Solía pensar que los dioses que simbolizan el poder, la guerra, el desierto y la muerte podrían ser un poco más poderosos de lo que parecían. Teniendo en cuenta los miles de años y los cambios de los tiempos, es posible que solo unas pocas personas conocieran la gran Eneada. 9 deidades de la mitología egipcia en su mejor momento. Era comprensible que sus poderes se debilitaran. ¿Eso es todo? Después de una pregunta retórica, Luke dio su respuesta. El comentario alegre fue como un ridículo despiadado, provocando por completo la atronadora ira de Set. La sombra oscura de su cuerpo tomó la forma de un hombre con cabeza de chacal. Te haré sentir. Set había querido amenazar y extraer la fuerza vital de este humano arrogante para hacerle comprender el dolor de la muerte. Pero pensándolo bien, si Luke moría, el ritual fracasaría. Había estado esperando durante miles de años y su plan de venir a este mundo estaba a punto de fracasar. Ante un dilema, Set estaba perdido y su voz altisonante de repente se quedó en silencio. Sentir que... ¿La situación de un viejo dios solitario? Una mueca despectiva salió de la boca de Luke. La gran Eneada ha pasado a ser cosa del pasado. En esta era de fe decadente, no sois diferentes de las antigüedades de la tienda de segunda mano. Esas cosas, al menos, valen algo. Pero tú no vales nada. Cada palabra era como una cuchilla afilada, descubriendo lo que quedaba de la fachada y la dignidad de Set. Levantando el barniz aparentemente misterioso y poderoso, revelando el verdadero, el fuerte por fuera y el débil por dentro. Naturaleza. Me he ocupado de dioses demoníacos multidimensionales que sustentan el mundo por sí solos y cuya existencia se expande constantemente, como estrellas titilantes en el mar del universo, imperturbables ante los cambios de los objetos externos. Y vosotros, que habéis perdido el poder dado por la fe, sois aún peores que los mortales. Luke movilizó la energía estelar de su cuerpo para reprimir al impotente y furioso dios de la muerte, Set. Al mismo tiempo, también usó la identidad de un hechicero supremo para comunicarse con los Visanti y extraer algo de poder. Una magnífica columna de luz blanca pura descendió del cielo y envolvió a Superman. Los dioses antiguos. Set estaba horrorizado. Formó parte de la gran Eneada. Naturalmente, pudo detectar la verdadera identidad de los Visanti. Eres muy lento. Lucas sonrió. Una luz blanca pura llenó su cuerpo. La feroz sombra negra, como nieve bajo el sol, se evaporaba continuamente. Tu autoridad sobre la muerte, la aceptaré felizmente. Luke abrió su mano derecha y un cetro de faraón se condensó gradualmente y apareció en su palma. De repente lo agarró. Sus ojos brillaron con rayos negros, lo cual fue extremadamente impactante. El poder de Set, uno de los miembros de la gran Eneada, cayó así en sus manos. Te maldigo. Con mi vida, con todo lo que tengo. La figura oscura y sombría fue arrastrada, jalada y lentamente separada del cuerpo de Luke. Por más que luchó, por más que lo rechazó, todo fue inútil. No seas así. Tu nombre, tu imagen, siempre existirá en la historia. Luke se rió suavemente al sentir el poder del cetro. Soy solo un dios de la muerte por poder, no tengo seguidores y no soy adorado en un templo. Piénselo de otra manera. De hecho, estoy trabajando para usted. Eres mi jefe. Set, ¿eso te hace sentir mejor? El dios egipcio de la muerte, aparentemente consternado por la desvergüenza de la humanidad, cayó en un largo silencio hasta que las sombras oscuras abandonaron su cuerpo por completo. Silbido. Silbido, silbido, silbido.
Cuando Seth estuvo expuesto al sol, instantáneamente se convirtió en una voluta de humo. Unas espesas llamas negras parecidas al aceite provocaron un gran incendio. Los gemidos y silbidos de angustia desaparecieron junto con la espantosa forma del dios de la muerte, Seth. ¿La muerte se ha ido? El Dr. Henry, que había estado observando, y todos los miembros de Prodigium quedaron atónitos. Aunque no entendieron lo que había sucedido hace un momento, todavía estaban conmocionados cuando se les presentaron los resultados. Un dios egipcio, adorado en el mundo hace miles de años, simplemente desapareció. Incluso si la gran mayoría de todos los presentes fueran ateos firmes. Pero después de presenciar esta escena, no solo sus percepciones se sacudieron, sino que también sintieron un apasionado sentimiento de asombro y admiración por Superman. El valor de la reputación en constante actualización y aumento fue el más obvio. Los dioses no morirán del todo. Luke corrigió el error del Dr. Henry. A sus ojos, cada forma de vida tenía una línea ilusoria de longitud variable. Esa es la duración de la vida. Podía intentar cortar o renovar la línea de vida de alguien con el cetro del faraón sostenido en su mano derecha cuando quisiera. Por supuesto, no fue fácil y había que pagar un precio. Siempre y cuando sus nombres sean recordados y mientras las huellas en la historia no se pierdan por completo. Luke miró fijamente a Amanet, la princesa egipcia, que temblaba de miedo y tenía casi todo el rostro cubierto de terror. Tendrán la oportunidad de resucitar. Y ven a este mundo. Tal vez dentro de cientos, tal vez miles de años, Seth, que ha caído en un nuevo sueño, volverá a aparecer. Henry escuchó atentamente. No pudo evitar pensar. Si Seth se durmió en la oscuridad, entonces no es Superman, sosteniendo el cetro del faraón, lo mismo que un dios viviente de la muerte. Con esto en mente, el alto ejecutivo de Prodigium inconscientemente enterró su cabeza un poco más abajo. Esto era miedo hacia un dios. ¿No da tanto miedo como crees? Luke parecía haber adivinado lo que estaba pensando el Dr. Henry y sacudió levemente la cabeza. No explicó demasiado. Esos conceptos complicados eran demasiado complicados para la gente corriente. El sistema de creencias de este mundo había estado dividido durante mucho tiempo entre muchos dioses y deidades. Dioses olímpicos, dioses griegos, dioses nórdicos, antigua India, antiguo Egipto. Además, los dos bandos del cielo y el infierno. Las almas de esos creyentes fueron etiquetadas en el momento en que se arrodillaron y oraron a una deidad en particular. Cuando llegan al final de sus vidas, se convierten en moneda de cambio. Para sus dioses. Esos dioses demoníacos dimensionales, en el mejor de los casos, solo recogieron algunos pequeños restos de comida. Relativamente hablando, los chips no eran tan importantes para ellos como lo eran los dioses. Para Luke, la Tierra era como un enorme casino. Esos dioses que rara vez aparecían en este mundo eran jefes que se escondían detrás de escena. La competencia consistía en ver quién tenía más fichas y quién tenía una experiencia más sólida. Señor Muerte. Amanet, que silenciosamente intentaba mezclarse con el fondo, hizo un pequeño ruido. ¿Qué puedo hacer por ti? Según el contrato original, ella ayudaría a Seth, el dios de la muerte, a descender al mundo humano. A cambio, ella no solo viviría para siempre, sino que se convertiría en su socia y gobernaría un gran territorio. Pero lo que estaba sucediendo en ese momento estaba completamente más allá de las expectativas de ella y de Seth. Los muertos no son bienvenidos en este mundo. Luke dijo a la ligera. Amanet tembló y cayó de rodillas. Le costó mucho deshacerse de los miles de años de oscuridad, el sello del sarcófago. Si volviera a su situación original y sufriera ese tipo de tortura, sería peor que la muerte. Sin embargo, considerando mi inframundo, necesito a alguien que lo administre. Las comisuras de la boca de Luke se curvaron, evocando miedo en la princesa egipcia, luego se secó con sus propias manos. ¿Estás listo para trabajar para mí, Amanet? Los altibajos de la vida hicieron que esta princesa egipcia se sintiera como si estuviera en una montaña rusa. Ella exhaló un largo suspiro de alivio y lágrimas de excitación casi caían de sus ojos. Cuidaré bien del inframundo por ti. Amanet aseguró. Eso espero. Lucas sostenía el cetro del faraón y sus ojos se volvieron negros. Estruendo, estruendo.
Sonó un fuerte sonido incorpóreo, como cadenas retorciéndose y engranajes rechinando. Lentamente se abrió un portal magnífico, marcado con jeroglíficos. Ese era el inframundo. El reino de los muertos. En el momento en que se abrió el inframundo, Luke parecía tener una conexión sutil con el reino de los muertos. Que existía en un lugar diferente. Su visión, a través de la barrera del espacio, vio un mundo frío lleno de niebla húmeda. Entonces, apareció a la vista una elegante figura con una capa verde. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgo, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.